El nihilismo y la religión moderador. Bienvenidos todos a este debate filosófico sobre el nihilismo catastrofista o pesimista y el nihilismo hedonista. Hoy tenemos a un distinguido grupo de pensadores y filósofos que discutirán estos temas. Comencemos presentándoles a nuestros participantes: San Anselmo, Gargi Bachagnavi, Santo Tomás de Aquino, Hipatia de Alejandría, Émile Cioran, Marqués de Sade, Carlo Michelstaedter, Van Sao, Zhuangzi, Arthur Schopenhauer, Hiparquia de Maronea y Philip Mainlander. Damos la palabra a San Anselmo para que inicie el debate. San Anselmo, agradezco la oportunidad de participar en este debate. En relación al nihilismo catastrofista o pesimista, considero que niega la existencia de cualquier fundamento o valor en el mundo. Si bien puedo comprender la idea de que la vida puede parecer sin sentido o vacía, creo que aún podemos encontrar propósito y significado a través de la religión y la fe en una deidad. El nihilismo pesimista puede llevar a un estado de desesperación y desesperanza, y es allí donde creo que la religión puede ofrecer consuelo y una guía moral. Gargi Bachagnavi, estoy de acuerdo en que el nihilismo pesimista puede llevar a la desesperación, pero no necesariamente se debe recurrir a la religión para encontrar un propósito. La búsqueda de significado y propósito puede llevarse a cabo a través de la exploración filosófica y la comprensión de la condición humana. No debemos depender de conceptos trascendentales para encontrar sentido en nuestras vidas. Santo Tomás de Aquino, como teólogo, considero que la creencia en una deidad es fundamental para comprender el propósito último de la existencia humana. La no creencia en deidades puede llevar al nihilismo y a una visión pesimista de la vida. Sin embargo, es importante destacar que la filosofía y la teología pueden interactuar para buscar respuestas más profundas sobre el sentido de la vida. Hipatia de Alejandría, estoy de acuerdo con Gargi en que el sentido y el propósito pueden encontrarse sin necesidad de recurrir a la religión. La razón y la búsqueda del conocimiento son herramientas valiosas para explorar la naturaleza del ser humano y encontrar una existencia significativa. El nihilismo pesimista puede ser un resultado de la falta de respuestas satisfactorias, pero eso no implica necesariamente la necesidad de la religión. Émile Cioran, considero que el nihilismo pesimista es una respuesta lógica ante la realidad de la existencia humana. La vida está llena de sufrimiento y no hay un propósito trascendental que justifique ese sufrimiento. La religión puede ser vista como una ilusión reconfortante, una negación de la realidad, pero no ofrece una solución genuina al dilema del sufrimiento humano. Marqués de Sade, desde mi perspectiva, el nihilismo hedonista es una respuesta más honesta a la condición humana. El nihilismo hedonista reconoce que no hay un propósito intrínseco en la vida. En lugar de buscar consuelo en conceptos trascendentales, aboga por la búsqueda del placer y la satisfacción de nuestros deseos como una forma legítima de encontrar significado en la existencia. En última instancia, somos seres sensibles y el goce de nuestras pasiones es lo que da sentido a nuestras vidas. Carlo Michelstaedter, comprendo la postura del nihilismo hedonista, pero considero que buscar el placer como único propósito de la vida puede llevar a una existencia vacía y superficial. Es importante reconocer que la satisfacción de los deseos puede ser fugaz y no proporcionar un sentido duradero. La autotrascendencia y la búsqueda de valores más allá del placer inmediato pueden ser caminos más fructíferos para encontrar significado en la vida. Van Sao, desde la perspectiva de la tradición confuciana, la no creencia en deidades puede tener un impacto en la moral y la ética. Las religiones a menudo proporcionan un marco moral que guía la conducta humana. Sin embargo, es posible desarrollar sistemas éticos basados en principios humanistas y de responsabilidad mutua, sin depender necesariamente de creencias religiosas. Zhuangzi, estoy de acuerdo con Van Sao. La no creencia en deidades no significa necesariamente la ausencia de valores morales. El taoísmo, por ejemplo, se centra en vivir en armonía con la naturaleza y cultivar virtudes como la compasión y la humildad. Podemos encontrar un propósito en la vida al vivir en consonancia con los principios éticos que trascienden las creencias religiosas. Arthur Schopenhauer, el nihilismo, ya sea catastrofista o hedonista, se basa en una visión negativa de la existencia humana. Desde mi perspectiva, el sufrimiento es inherente a la vida, y la búsqueda de placer o la negación de la realidad no pueden ofrecer una solución verdadera. La filosofía pesimista reconoce el sufrimiento y busca la liberación a través de la renuncia y la negación de los deseos individuales. Hiparquia de Maronea, aunque valoro la importancia de explorar diferentes perspectivas filosóficas, creo que el enfoque en el nihilismo puede conducir a una visión limitada de la existencia humana. En lugar de centrarnos exclusivamente en la falta de propósito o en la búsqueda del placer, podríamos considerar la autenticidad personal y el cultivo de relaciones significativas como elementos clave para encontrar sentido en la vida.
Philip Mainlander, desde mi perspectiva como filósofo del nihilismo, veo la no creencia en deidades como un paso hacia la liberación y la aceptación de la muerte. La vida humana es efímera y el miedo a la muerte puede ser paralizante. El nihilismo nos invita a confrontar la realidad de la mortalidad y encontrar la serenidad en medio de la ausencia de significado trascendental. Moderador, ahora nos centraremos en discutir cómo el nihilismo afecta la vida humana. Comencemos con San Anselmo. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? San Anselmo, el nihilismo, ya sea en su forma catastrofista o hedonista, puede tener un impacto significativo en la vida humana. En el caso del nihilismo catastrofista, la negación de cualquier fundamento o valor en el mundo puede llevar a una sensación de desesperación y desesperanza. Esto puede resultar en una pérdida de motivación y un sentimiento de vacío en la existencia. Gargi Bachagnavi, estoy de acuerdo en que el nihilismo puede generar desesperación y vacío, pero también puede ser un punto de partida para la reflexión filosófica y la búsqueda de nuevos significados. Al cuestionar los supuestos fundamentales, podemos explorar nuevas perspectivas y encontrar un sentido personal en la vida. Émile Cioran, como defensor del nihilismo, considero que este puede liberar a los individuos de las cadenas de las ilusiones y las expectativas. Sin embargo, también reconozco que puede llevar a un sentimiento abrumador de absurdidad y falta de propósito. La vida se vuelve un constante enfrentamiento con la realidad desnuda y el sufrimiento inherente a ella. Arthur Schopenhauer, coincido con Cioran en que el nihilismo puede conducir a un enfrentamiento con la realidad y al reconocimiento del sufrimiento. Sin embargo, desde mi perspectiva pesimista, veo en el nihilismo la posibilidad de la renuncia y la liberación del deseo insaciable que perpetúa el sufrimiento humano. Marqués de Sade, en mi opinión, el nihilismo hedonista puede afectar la vida humana al enfocarse en la búsqueda del placer como único propósito. Esto puede llevar a una existencia hedonista y superficial, donde se desatienden las responsabilidades y las consecuencias morales de nuestras acciones. Carlo Michelstaedter, el nihilismo puede tener un impacto complejo en la vida humana. Por un lado, puede llevar a la desesperación y al desinterés por encontrar significado. Pero por otro lado, también puede abrir la posibilidad de crear nuestros propios valores y encontrar un sentido personal en la existencia. Philip Mainlander, desde mi perspectiva nihilista, considero que el reconocimiento de la falta de significado trascendental puede llevar a una aceptación de la mortalidad y la muerte. Esto puede permitirnos vivir más plenamente, centrándonos en lo que es importante para nosotros en el tiempo limitado que tenemos. Moderador, como hemos visto, el nihilismo puede tener diferentes impactos en la vida humana, desde la desesperación hasta la liberación personal. La forma en que cada individuo aborda y se relaciona con el nihilismo puede variar según su visión del mundo y sus propias experiencias. Continuemos profundizando en cómo el nihilismo puede afectar a las religiones y creencias en deidades. Hipatia de Alejandría, ¿puedes compartir tu perspectiva al respecto? Hipatia de Alejandría, claro. El nihilismo puede plantear un desafío para las religiones y las creencias en deidades, ya que cuestiona la existencia de un propósito o fundamento trascendental. Aquellos que abrazan el nihilismo pueden rechazar la noción de un orden divino o la existencia de una deidad que otorgue significado a la vida. Sin embargo, es importante destacar que la no creencia en deidades no necesariamente significa la ausencia de valores éticos o morales. Las religiones pueden adaptarse y evolucionar para abordar los desafíos planteados por el nihilismo, o las personas pueden encontrar su sentido y propósito en sistemas éticos basados en principios humanistas. Ban Sao, estoy de acuerdo con Hipatia. El nihilismo puede cuestionar las creencias religiosas y la noción de una divinidad que otorga significado a la vida. Sin embargo, también existe la posibilidad de que las personas encuentren un nuevo sentido y propósito en la vida al reflexionar sobre sus valores personales y comprometerse con principios éticos que no dependen de la religión. Las creencias religiosas y las no creencias en deidades pueden coexistir, ya que la moralidad y el propósito pueden surgir de fuentes diferentes. Xuanzi, desde la perspectiva del taoísmo, el nihilismo puede ser visto como un recordatorio de la impermanencia de todas las cosas, incluidas las creencias religiosas. En lugar de aferrarse a conceptos trascendentales, el taoísmo nos invita a vivir en armonía con el flujo natural de la vida y cultivar virtudes como la compasión y la humildad. El nihilismo puede impulsar una exploración más profunda de la existencia y una apreciación de la vida tal como es, sin depender de la creencia en deidades. Santo Tomás de Aquino, si bien el nihilismo plantea desafíos para las creencias religiosas, es importante recordar que la religión no se basa únicamente en la idea de un propósito o fundamento trascendental.
Las religiones también ofrecen marcos morales, respuestas a preguntas existenciales y una guía para vivir una vida ética. Aunque el nihilismo puede cuestionar algunos aspectos de la fe, las religiones tienen la capacidad de adaptarse y responder a estos desafíos, proporcionando significado y propósito a aquellos que buscan respuestas más allá del nihilismo. Moderador. Como hemos escuchado, el nihilismo puede plantear desafíos a las religiones y creencias en deidades al cuestionar la existencia de un propósito trascendental. Sin embargo, también se ha destacado la capacidad de las personas para encontrar significado y propósito en sistemas éticos basados en principios humanistas o en la apreciación de la existencia tal como es. Es importante recordar que la forma en que el nihilismo afecta a la religión puede variar según la perspectiva y las creencias individuales. Continuemos con el tema de los anhelos y deseos humanos. ¿Cómo creen que el nihilismo, ya sea catastrofista o hedonista, puede influir en los anhelos y deseos de las personas? Marqués de Sade, ¿podrías comenzar? Marqués de Sade, desde la perspectiva del nihilismo hedonista, los anhelos y deseos humanos se centran en la búsqueda del placer y la satisfacción personal. El nihilismo niega cualquier fundamento trascendental, lo que puede llevar a una visión de la vida como una oportunidad para perseguir nuestros deseos sin restricciones morales. En este sentido, los anhelos y deseos se convierten en el motor principal de la existencia. Carlo Michelstaedter, comprendo la visión del nihilismo hedonista, pero también es importante considerar que la satisfacción de los deseos puede ser fugaz y no necesariamente proporcionar un sentido profundo a la vida. Desde la perspectiva del nihilismo catastrofista, el reconocimiento del sufrimiento y la falta de un propósito intrínseco en la existencia puede llevar a un cuestionamiento más profundo de nuestros anhelos y deseos y a buscar significado más allá de la mera gratificación personal. Van Sao, coincido con Michelstaedter. El nihilismo puede llevar a una reflexión más profunda sobre nuestros anhelos y deseos, cuestionando su verdadero valor y significado. En lugar de perseguir ciegamente nuestros deseos, podemos considerar si están alineados con nuestros valores y contribuyen a una vida significativa. El nihilismo nos invita a evaluar críticamente nuestros anhelos y deseos, buscando una autenticidad más profunda en nuestras aspiraciones. Arthur Schopenhauer, desde mi perspectiva pesimista, el nihilismo nos recuerda la futilidad inherente a la búsqueda de la satisfacción de los deseos. Reconocer la naturaleza insaciable de los deseos humanos puede llevar a una renuncia y a una liberación del sufrimiento que surge de su perpetua insatisfacción. El nihilismo puede invitarnos a buscar una trascendencia personal más allá de los anhelos y deseos individuales. Hiparquia de Maronea, si bien comprendo la perspectiva del nihilismo, considero que los anhelos y deseos humanos pueden encontrar un equilibrio y una dirección más significativa cuando se centran en relaciones auténticas, el crecimiento personal y la contribución a la sociedad. El nihilismo puede recordarnos la importancia de evaluar críticamente nuestros deseos y buscar un sentido más profundo en la vida. Santo Tomás de Aquino, como teólogo, creo que los anhelos y deseos humanos pueden encontrar su pleno significado y realización en la búsqueda de Dios y la trascendencia espiritual. El nihilismo puede plantear desafíos para esta perspectiva, ya que niega cualquier fundamento trascendental. Sin embargo, la religión y la filosofía pueden proporcionar respuestas y un marco moral que guíe nuestros anhelos y deseos hacia un propósito más elevado. Moderador, centrémonos en el tema de la muerte y el miedo a la muerte. Philip Mainlander, como defensor del nihilismo, ¿podrías compartir tu perspectiva sobre cómo el nihilismo puede afectar nuestra relación con la muerte y el miedo a ella? Philip Mainlander, desde mi perspectiva nihilista, la muerte se considera como la aniquilación total de la existencia individual. El nihilismo nos enfrenta directamente a la realidad de nuestra propia mortalidad y cuestiona la idea de una vida después de la muerte o de un propósito trascendental en el más allá. Esto puede llevar a una aceptación de la muerte como parte inevitable de la existencia y, en última instancia, liberarnos del miedo a ella. Arthur Schopenhauer, estoy de acuerdo con Mainlander en el sentido de que el nihilismo puede invitarnos a enfrentar la realidad de la muerte. Sin embargo, desde mi perspectiva pesimista, la conciencia de la muerte puede llevar a un profundo miedo y angustia existencial. Reconocer la inevitabilidad de nuestra propia mortalidad puede intensificar el sufrimiento y el temor a la aniquilación final. Hipatia de Alejandría, la relación con la muerte y el miedo a ella puede variar según la perspectiva personal y las creencias individuales. El nihilismo puede desafiar las concepciones tradicionales de la muerte y abrir espacio para una exploración más profunda de su significado. Al reconocer la finitud de la existencia, podemos buscar un mayor sentido y propósito en la vida, valorando y aprovechando el tiempo que tenemos.
Xuanzi, desde la perspectiva taoísta, el nihilismo puede ayudarnos a abrazar la naturaleza transitoria de la vida y la muerte como parte del ciclo natural. El miedo a la muerte surge de la resistencia a la impermanencia, pero al aceptarla y fluir con ella, podemos encontrar una mayor armonía y paz en nuestra relación con la muerte. Santo Tomás de Aquino, como teólogo, creo que la muerte tiene un significado más allá de la existencia terrenal. El nihilismo puede cuestionar las concepciones religiosas de la vida después de la muerte, pero la religión ofrece un marco para entender la trascendencia y encontrar consuelo en la esperanza de una vida eterna. A través de la fe, podemos enfrentar el miedo a la muerte y encontrar un sentido más allá de la existencia terrenal. Moderador, como hemos escuchado, el nihilismo puede tener diferentes repercusiones en nuestra relación con la muerte y el miedo a ella. Puede llevar a una aceptación de la muerte como parte natural de la existencia, generar angustia existencial o incluso desafiar las concepciones tradicionales de la vida después de la muerte. Cada perspectiva ofrece una forma única de lidiar con este tema fundamental. Sigamos profundizando en el tema de la muerte y el miedo a ella. Gargi Bachagnavi, ¿cuál es tu perspectiva sobre cómo el nihilismo puede afectar nuestra relación con la muerte y el miedo a ella? Gargi Bachagnavi, desde mi perspectiva, el nihilismo puede plantear un desafío a nuestra relación con la muerte y el miedo a ella. Al negar cualquier fundamento trascendental o un propósito más allá de la existencia, el nihilismo puede llevarnos a enfrentar la realidad de la muerte de manera cruda y directa. Esto puede generar una sensación de incertidumbre y angustia existencial. Sin embargo, también puede ser un punto de partida para una reflexión más profunda sobre la finitud de la vida y la importancia de vivir plenamente en el presente. Emil Cioran, estoy de acuerdo con Gargi en que el nihilismo puede intensificar el miedo a la muerte al confrontarnos con la ausencia de un propósito trascendental. La muerte se convierte en un abismo sin sentido y puede generar una profunda ansiedad existencial. El nihilismo puede llevarnos a cuestionar nuestras creencias y a enfrentar el miedo a la muerte de manera cruda y despojada de consuelos ilusorios. Marqués de Sade, desde mi perspectiva, el nihilismo hedonista puede conducir a una actitud de desprecio hacia la muerte y el miedo a ella. Al centrarnos en la búsqueda del placer y la satisfacción personal, podemos negar o minimizar la importancia de la muerte en nuestras vidas. Sin embargo, es importante recordar que esto puede llevar a una visión superficial de la existencia, donde se ignoran las consecuencias finales de nuestras acciones. Carlo Michelstaedter, el nihilismo puede generar un enfrentamiento directo con la muerte y el miedo a ella. Al reconocer la falta de un propósito trascendental en la existencia, nos vemos obligados a confrontar la finitud y la transitoriedad de la vida. Esto puede llevarnos a buscar un sentido y un propósito más allá de la mera gratificación personal, enfrentando el miedo a la muerte de manera más profunda y significativa. Moderador, como hemos visto, el nihilismo puede tener un impacto significativo en nuestra relación con la muerte y el miedo a ella. Puede generar angustia existencial, confrontarnos con la ausencia de un propósito trascendental y llevarnos a reflexionar sobre la finitud de la vida. Cada perspectiva ofrece una visión única sobre cómo afrontar estos temas fundamentales. Continuemos profundizando en el tema de la muerte y el miedo a ella. San Anselmo, como filósofo y teólogo, ¿podrías compartir tu perspectiva sobre cómo el nihilismo puede afectar nuestra relación con la muerte y el miedo a ella? San Anselmo, desde una perspectiva teológica, el nihilismo plantea un desafío significativo para nuestra relación con la muerte y el miedo a ella. Al negar cualquier fundamento trascendental o propósito en la existencia, el nihilismo puede llevarnos a una sensación de desesperanza y vacío. Sin la creencia en una vida después de la muerte o en un plan divino, el miedo a la muerte puede intensificarse y generar una profunda ansiedad existencial. Sin embargo, desde mi punto de vista, la fe y la creencia en la existencia de un Dios amoroso y eterno pueden proporcionar consuelo y esperanza frente a la muerte. A través de la fe, podemos encontrar significado y trascendencia en la vida, y enfrentar el miedo a la muerte con la confianza de que hay algo más allá de nuestra existencia terrenal. Moderador, gracias, San Anselmo, por compartir tu perspectiva teológica. Es interesante ver cómo el nihilismo puede desafiar la creencia en una vida después de la muerte y, en consecuencia, influir en nuestra relación con la muerte y el miedo a ella. En resumen, el nihilismo puede generar diferentes respuestas y perspectivas sobre la muerte y el miedo a ella. Desde un enfoque nihilista, la muerte puede ser vista como la aniquilación total de la existencia, lo que puede generar aceptación o angustia existencial. Sin embargo, otras perspectivas como la fe religiosa pueden ofrecer consuelo y esperanza en el contexto de la muerte.
Es un tema complejo y personal que invita a una reflexión profunda sobre la existencia y el significado de la vida. Santo Tomás de Aquino, agradezco la perspectiva de Meilander, Cioran y Carlos sobre el impacto del nihilismo en nuestra relación con la muerte y el miedo a ella. Sin embargo, desde mi punto de vista teológico, creo que el nihilismo puede desafiar la creencia en una vida después de la muerte y en un propósito divino en la existencia. Esto puede llevar a un temor profundo y una sensación de vacío existencial ante la idea de la aniquilación total en la muerte. Sin embargo, la fe religiosa nos ofrece la esperanza de una vida eterna y una trascendencia espiritual que puede mitigar el miedo a la muerte y dar sentido a nuestra existencia. Philip Meilander, comprendo la perspectiva de Aquino y su enfoque teológico. Sin embargo, desde el nihilismo considero que la muerte implica la aniquilación total de la existencia individual, sin posibilidad de una vida después de la muerte. Esto puede generar un enfrentamiento crudo y despojado de consuelos ilusorios con la realidad de la muerte, lo que puede intensificar el miedo y la angustia existencial. Émile Cioran, estoy de acuerdo con Meilander en que el nihilismo puede llevarnos a confrontar la muerte de manera cruda y despojada de cualquier esperanza de vida después de la muerte. La conciencia de nuestra propia mortalidad y la falta de un propósito trascendental pueden intensificar el miedo a la aniquilación final y generar una angustia existencial profunda. Carlo Michelstaedter, desde mi perspectiva nihilista, la conciencia de la muerte y la ausencia de un propósito trascendental pueden llevarnos a cuestionar el significado de la vida y enfrentar el miedo a la muerte de manera más profunda. Al reconocer la finitud de nuestra existencia, podemos buscar un sentido más auténtico y una trascendencia personal en lugar de depender de consuelos ilusorios. Moderador, gracias, Aquino, Meilander, Cioran y Carlo, por compartir sus perspectivas sobre cómo el nihilismo puede influir en nuestra relación con la muerte y el miedo a ella. Vemos que el nihilismo puede plantear desafíos existenciales y generar diferentes reacciones, desde la esperanza religiosa hasta la confrontación cruda y la angustia existencial. Este debate nos invita a reflexionar sobre la importancia del significado, la trascendencia y la aceptación de nuestra propia mortalidad.